Bueno, hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que pero muy bien. Bueno, hoy vamos a ver vamos a hacer una tirada sobre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña Morales. Primero porque hace un montón de tiempo me lo vienen pidiendo y segundo porque bueno, la verdad que hace un montón también que que no lo hacemos. Creo que la última vez que lo hicimos fue previo a que ellos lo lancen, como lo confirmen al romance. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿sí? Vamos a ver cómo está todo entre Aitana Ocaña Morales y Sebastián Yatra. Bueno, Sebastián está pasando por muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios, un poco incómodo, inquieto. Cambios a nivel personal de él, ¿sí? No cambios que tienen que ver con la pareja en sí, sino cambios a nivel personal de él, cosas que se retrasan, que se retardan, situaciones que no terminan de concretarse como él así lo espera. A ver, el vínculo con Aitana está en una situación de estabilidad o está estable, ¿sí? El tema que, a ver, Sebastián es una persona que tiene por ahí la característica de cuando obtiene lo que quiere, a veces quizás piensa que no lo quiere tanto o le cuesta sostener las cosas. Y el problema de él es que le cuesta sostener las cosas. Pero por otro lado es una persona de palabra. Entonces, si yo, mi interior, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, es una persona que me cuesta sostener las cosas, pero ese no sostener las cosas va en contra de mis valores, ¿sí? Voy a tratar de sostener las cosas hasta que me canse. Un día me voy a cansar porque hay un choque, hay una especie de, en astrología llamaríamos una cuadratura entre una situación, entre mi forma de ser, lo que yo realmente soy y mi valor, o mis valores o lo que yo creo que debería ser, o creo que cómo me debería comportar. Hay una situación de una incongruencia. Eso hace de que haya como un desgaste en la persona, ¿sí? Se genera como un desgaste y un cansancio, porque la persona no termina de expresar lo que realmente le pasa o cómo realmente quiere vivir las cosas. Yo puedo tener un ideal de cómo quiero que sean las cosas, pero de ahí a que las cosas sean como yo realmente soy y se alinea todo, bueno, es otro cantar. Entonces, hay como un hartazgo y hay un cansancio. Yo creo que él está pasando por una etapa en este momento de su vida donde él va a empezar a sacar todo eso, ¿sí? Todas esas cosas, esos condicionamientos o valores que quizás no se condicen con quien realmente es. Y muchas personas quizás dirán, bueno, este chico no es lo que parece, o qué le está pasando, está cambiando. No, en realidad no está cambiando, sino que está puliéndose y está saliendo su verdadero ser, ¿sí? Estaba mirando que él nació en el 94, así que está empezando o ya empezó su retorno de Saturno, ¿sí? Donde son situaciones que la vida nos pone para decirnos, a ver, ¿cuánto has crecido? A ver, Saturno es el dios del karma, entonces no por eso tiene que ser malo, sino que nos hace como un examen, ¿vieron? Antes de uno recibirse tiene que rendir una tesis. Bueno, a ver, ¿cuánto vos has aprendido? ¿Qué has enseñado de ese aprendizaje? ¿Y qué es lo que querés para tu vida? Todo lo que querés para tu vida, ¿realmente es algo sólido? ¿Lo estás construyendo sobre un terreno sólido? ¿O estás como digamos, en esta, me viene la carta del loco, ¿no? Estás en esto de, bueno, me dejo ser y me tiro a la pileta, no importa si no tiene agua la pileta, porque a mí lo que me importa es tirarme, sigo los impulsos, me relajo, ¿sí? Entonces, por ahí esa es la cuestión acá. Sumado a eso, va a empezar a sentir como una impaciencia, una intranquilidad, porque es como que las cosas parecieran que se traban, pero en realidad las cosas no se traban, simplemente que él tiene que aprender a alinearse con quien él es, ¿sí? Con quien realmente es, y no lo que la sociedad me pide que yo sea o lo que queda más o menos bien que yo sea, y
al alinearse con quien es, se va a alinear con estos nuevos desafíos que se presentan y estas nuevas oportunidades, ¿sí? Hasta por momentos me sale que es como si él dijese, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que exiliar, tengo que ir a probar otra cosa, qué tipo de música quiero, hasta incluso les digo, es muy probable que en su música él haga como un cambio, como le haga como un refresh, ¿sí? Haga como un cambio de estilo, ¿sí? Empiecen a ver que él empieza a subir músicas que son, digamos, melodías, ustedes me entienden, yo por ahí no soy, no tengo mucha idea de la industria de la música, pero me viene eso, es como que va a empezar a tocar otro tipo de música o de melodías que quizás para los fans van a ser raras, pero en realidad forman parte de esta nueva perspectiva que se abre de este nuevo Sebastián, ¿sí? A ver, no es un mal momento, ¿sí? Por momentos quizá él puede sentir de que, bueno, esto está siendo difícil o es complicado. Es como que se me viene la imagen de cuando uno quiere... hay un juego que, no sé por qué se me viene este juego, pero es un juego donde uno tiene que invocar como un cesto y el cesto es como, está todo en pasto y el cesto es como con forma de, no sé, de distintos animales y uno se para a lo lejos y tiene que invocar, ¿sí? Y pareciera que es algo muy sencillo. La gente que va a jugar eso dice, esto es muy sencillo, pero a la hora de practicarlo es muy difícil y cuesta muchísimo dar en el blanco o invocarle. Entonces, lo que me viene acá es esto, ¿sí? De que a él le está costando mucho y tiene esa sensación de como, este reto que se me aparece pareciera que es muy sencillo, pero en realidad es algo súper complejo y complicado, ¿sí? A ver, simplemente es la vida manifestándose y la vida, digamos, notificándole que él es una persona adulta y que como adulto tiene que tener una coherencia entre su pensar, su sentir y su actuar, ¿sí? Bien, por eso les digo, con respecto a ella, yo a él lo veo como que él está preocupado por sí mismo y por estos cambios que también lo influyen en todas las áreas, pero no veo como una gran influencia en la parte de la pareja, ¿sí? Sí veo como un entendimiento y como una estabilidad en la pareja, pero también veo que él lo percibe como un estancamiento, ¿sí? Como si fuera la llamada monotonía. Yo voy a ver, vamos a mirar a ver cómo, qué personaje o qué arcano lo representa de los personajes, digamos, del tarot. Lo representa a Sebastián Yatra. A ver. Obviamente que ustedes, a ver, ahí se ve, sí, obviamente que ustedes no van a notar, les digo esto, no van a notar en él, o por ejemplo las fanáticas o los fanáticos no van a notar en él esta inseguridad o todo esto que yo les estoy contando porque él tiene una característica que es como que siempre se muestra entero, él siempre se muestra entero. Y una carta, de a ver, que nos represente a Aitana. Bueno, a él le salió la reina de oro, ¿sí? Y a ella le salió el rey de bastos. Bien. A ver, bueno, quiero ver esto. A ver, y vamos a sacar un arcano mayor para la relación que representa la actualidad en la relación entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña Morales. Represente a la relación ahora, ¿sí? En este momento, ¿cómo está la relación? Bien, ¿vieron lo que les digo? Sí, hay estabilidad y es como un entendimiento de decir, bueno, yo con esta persona me entiendo, yo con esta persona siento que esta persona me comprende, tengo planes con esta persona, siento que con esta persona puedo ser yo mismo, yo misma. Además, fíjense que para él es muy importante la estabilidad. Es una persona recontra estable, ya lo había visto en la tirada y me salió como la reina de oro, entonces es una persona que busca constantemente la estabilidad, es como que él necesita pisar en tierra firme. Y ella le da esa estabilidad, pero también le da como ese aire fresco, ¿sí? También le da como esa
cuestión divertida. Y lo que a él le gusta es que ella lo desafía muchas veces a salir de su zona de confort, ¿sí? A salir de su zona de confort. Es como que hay una complicidad. Hay planes de concreción, hay planes de seguir juntos y hay planes de estabilización, ¿sí? Es como que me sale como si fuera una semilla que se junta con otra semilla, que son semillas afines, y que esas semillas afines es como que están en el contexto perfecto y se genera como ese crecimiento, pero ese crecimiento sano. Y además de ese crecimiento sano, sino que me parece que, vieron que muchas veces cuando uno pone, por ejemplo, pone una semilla de un árbol, hay que poner un palito al costado del árbol para que el árbol crezca derecho y no salga como para el costado. Bueno, en este caso me parece como que el árbol va a crecer, pero va a dar sus frutos, pero no hay que poner el palito al costado porque ya tiene la dirección correcta, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, nos pueden decir la relación de Aitana y... Sí, el único tema es que por ahí lo que a él le está pasando internamente no empiece a hacer mella en la pareja, ¿sí? Porque la verdad es que la pareja está bien constituida, bien consolidada, pero también hay situaciones que no... Que a ver, esto es lo que les digo. Yo puedo amar mucho a una persona, ¿sí? Me puedo llevar bien con esa persona, pero yo también estoy pasando por procesos internos. Esos procesos internos, quiera o no quiera, van a interferir con el vínculo de esa persona. Lo que hay que tener cuidado es que todo mi proceso interno no interfiera en la relación que yo tengo con esa persona, ¿sí? Porque cuando... A ver, yo puedo tener una mancha en el pantalón, pero esa mancha se junta con otra mancha, se hace una mancha más grande e interfiere a todo, ¿sí? Entonces, lo que él está como por ahí es como un aviso de las cartas, ¿sí? Empezar a ver las cosas de otra manera y empezar a entender de que, bueno, mi proceso lo tengo que vivir yo y que mi pareja va aparte, ¿sí? A ella la veo como muy conciliadora, ¿sí? La veo como muy conciliadora y la veo como que quiere ayudar, pero a veces no sabe cómo, ¿sí? Entonces dice, bueno, creo que el sentido del humor puede ser una ayuda, una acción, pero no sé de qué manera lograrlo y cómo llegar a él, ¿sí? Es como que también a veces lo nota distante a él y que él muchas veces tiene formas de mostrarse o contestar un poco complejas, ¿sí? Y otra cosa es que no sé por qué él a veces demuestra como que todo está bien cuando en realidad no lo está tanto. Sí, quizás hay una inseguridad de mostrar ese verdadero ser. Como les digo, no hay una seguridad en su forma de ser, ¿sí? Está como en un proceso de transición. Entonces, cuando él sienta seguridad de mostrarse tal cual es, ahí es donde se va a poder ver el resultado de la situación, ¿sí? Yo quiero ver una cosita nomás, porque tengo una duda. ¿Cuáles son los sentimientos entre Aitana Tania Morales hacia Sebastián Yatra? Bueno, indudablemente sus sentimientos también van a pasar por un proceso de transformación y que este proceso, les digo, es muy probable que cuando Sebastián pueda mostrar esa verdadera forma, como sacarse ese cascarón y mostrar esa verdadera forma de ser, haya cosas que ellos
más allá de la estabilidad que tienen, haya como un cambio en el vínculo, ¿sí? Que ese cambio sea percibido como algo no tan bueno, que sea percibido como algo incómodo, que sea percibido como algo que genera decepción, pero esa decepción va a llevar a que la relación se fortalezca, ¿sí? Que la relación se fortalezca. Una relación que durante mucho tiempo fue como escondida o no fue mostrada a la luz, ¿sí? Que también es como que tiene una historia muy importante por detrás y esa historia también los obliga muchas veces a continuar con este vínculo porque por todo lo vivido, ¿no? En nombre de todo lo vivido. Pero sí, hay sentimientos y enamoramiento y hay, pero también nos habla de, ¿no? De esto de que va a haber una inestabilidad, ¿sí? Va a haber una inestabilidad y donde van a estar en un estado de stand-by y van a pensar o tomarse un tiempo para pensar en qué es lo que ellos quieren por parte de este vínculo, ¿sí? Más adelante. Vamos a ver, vamos a preguntar para saber, porque es algo que siempre preguntan, si Sebastián Yatra sigue teniendo sentimientos por Martina Stoessel, alias Tini Stoessel. A ver, sentimientos así, sentimientos de amor, no. Hay un gran cariño, hay un gran afecto y creo que hay una sensación de contento con lo que fue el vínculo, la relación. Yo creo que si ellos dos se volviesen a encontrar o tendrían una relación de saludarse, de conversar y de buena onda, ¿sí? Yo creo que hoy se pueden mirar a los ojos y si bien ellos pueden engañarse a sí mismos, pero cuando se ven a los ojos pueden reconocer el amor que tienen el uno con el otro, que no implica que hoy estén con otras personas o hoy estén viviendo otras historias, ¿sí? Es un amor que trasciende, ¿sí? Y eso nos habla de la complicidad. ¿Y quién les dice que estas dos personas no puedan hacer más adelante no puedan compartir un proyecto en común, en conjunto, ¿sí? No estaría descartado. Él sabe que hay cosas que no, o sea que él sabe que hay cosas que no hizo del todo bien con respecto a ella y que hoy se arrepiente, pero también sabe que el tiempo hace lo suyo y que le va a dar la posibilidad como de redimirse en algún punto, ¿sí? Así que, bueno, amigos y amigas de YouTube, esto fue todo por hoy. Los leo en comentarios a ver qué opinan ustedes con respecto a esto. Y, bueno, muchas gracias.